Buenos días, Ágape. Buenos días, mis hermanos en Cristo. Qué alegría estar aquí con ustedes, como les dije temprano, y bienvenidos a todos los que nos visitan hoy. Hermanos, hoy no vamos a estar en Romanos 12 como las últimas 3 semanas. Yo creo que todos van a decir, gracias a Dios, ¿verdad? Por fin salió de ahí el pastor. Vamos a estar la verdad es de que no vamos a estar en Romanos 12, pero yo sé que ustedes recuerdan bien Romanos 12:1. Es más, ahora lo leyó el hermano Juan. Y ahí dice, Pablo nos está diciendo que debemos de ser agradables a Dios. ¿Y qué significa ser agradables? Y entonces, por eso es que ahora nosotros vamos a hablar de este tema. Y lo vamos a hablar desde el libro de Josué. Del Nuevo Testamento hemos venido para el Antiguo Testamento. Yo no sé si tú recuerdas a Josué, hermano, pero Josué era uno de los 12 espías que Moisés mandó a la tierra prometida cuando ya estaban algo cerca para llegar. Moisés manda a 12 espías y ellos van a reconocer la tierra. 10 trajeron un reconocimiento negativo, dijeron no, esto no lo vamos a poder hacer, y solamente 2 creyeron a Dios y dijeron sí, esto definitivamente se ve bien difícil, pero con Dios todo es posible. Agradó a Dios la respuesta de los 2 que trajeron el informe positivo y desagradó a Dios los que trajeron el informe negativo, y a los 10 que no creyeron en lo que él podía hacer, les dijo de que no iban a poder pasar a la tierra prometida. Entonces Josué y Caleb, que fueron los únicos que trajeron el reporte positivo, eran los que ahora iban a pasar a la tierra prometida. Ellos eran los que iban a entrar. Entonces, estos 10 primeros murieron, Caleb y Josué quedaron vivos. Moisés agarró a Josué para instruirlo. Lo levantó como líder. Y el Señor le dio la responsabilidad de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y fíjate, Moisés era de edad avanzada y el Señor le había dicho que no entraría a la tierra prometida por algo que hizo, y eso es otro mensaje del que vamos a hablar. Pero el punto es que el Señor le dijo a Moisés, tú no entras, pero mi siervo Josué es el que va a conquistar la tierra. Y entonces muere Moisés, ¿verdad? Y queda como líder de la nación Josué. Las historias de Moisés las pueden encontrar del libro 1 al libro 5 de la Biblia, ¿verdad? El Pentateuco. La de Josué solamente está en el libro número 6 y se llama Josué. Así se llama el libro. Y es desde el capítulo 1 hasta el último capítulo. Se trata de la vida y obra de Josué, lo que él hizo, lo que el Señor hizo a través de él. No estamos seguros si fue Josué quien escribió el libro de Josué, pero la tradición judía dice que fue él. Y ellos se basan en Josué 24:26. Si ustedes buscan Josué 24:26 van a ver que dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Entonces ahí está diciendo que él escribió. Entonces confiamos que fue Josué el que escribió este libro. Y entonces Josué recibió instrucciones de lo que debía hacer. La recibió de Moisés, la recibió de Dios directamente. Él sabía lo que él tenía que hacer y lo que no tenía que hacer cuando él entrara en la tierra prometida. Yo les propongo a ustedes hoy que la historia de hoy es un cuadro espiritual de la vida cristiana. Nosotros también recibimos instrucciones, ¿verdad? A través de la palabra, y nosotros decidimos seguirlas o no. Si nosotros las seguimos o no, es lo que nos hace agradables o desagradables a Dios. Entonces, vamos a ver esta historia donde el Señor da instrucciones y ellos deciden seguir o no seguir las instrucciones y se hacen agradables o desagradables a Dios, y nosotros vamos a aprender de eso.
Lo vamos a hacer después de dedicarle este culto a nuestro Señor, porque todo lo que hacemos es para su honra y su gloria. Vamos a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie para que oren conmigo. Y si gustan cerrar sus ojos, juntar sus manos, como ustedes decidan orar. Si quieren ponerse de rodillas, también lo pueden hacer. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí con mis hermanos. Bendito seas, Señor, porque nos has traído a tu casa. Este lugar que tú has proveído, que Señor, eres tú en tu bondad que nos das un lugar de reunión. Bendito sea, Señor, también por cada uno de los hermanos, a todos los que has traído, Señor, este día a escuchar tu palabra. Los que escuchan tu palabra, Señor, son tuyos, es lo que dice la palabra. Y estamos aquí, Señor, porque somos tuyos. No tenemos duda alguna, Señor, de que te amamos, no tenemos duda alguna de que nos salvaste. Y no tenemos duda alguna de que la palabra de Dios, la Biblia, es tu palabra y de que necesitamos aprender de ella para lograr ser agradables a ti. Te pedimos que nos guíes, que estés con nosotros, que recibas este culto, Señor, con agrado, porque, Padre, es para ti que estamos haciendo todas las cosas, nos preparamos, practicamos, estudiamos y hacemos todas las cosas para que tú te veas agradado, Señor. Es en Cristo Jesús que te pido esto. Amén. Vamos a leer la palabra, vamos a estar, como les dije, en Josué 7, del 1 al 15. Josué 7, del 1 al 15, vamos a estar de nuevo en la Reina Valera contemporánea. Es una versión confiable de la Biblia y con un lenguaje un poco más actualizado. Todos juntos, quiero escuchar las voces de todos. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo. Acán era hijo de Carmi, nieto de Sabdi, bisnieto de Serag. Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai, que está junto a Bet-Aven, al oriente de Betel. Les dijo: vayan y hagan un reconocimiento de la tierra de Ai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todo el pueblo se fatigue, bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Ai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Ai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de ahí. Los habitantes de Ai mataron a 36 hombres y a los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor, hasta que cayó la tarde. Y Josué exclamó: ¡ay, Señor, Señor! ¿Por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotado y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama? El Señor le respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate, Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené, y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido
y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, se enfrentan a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así que levántate, consagra al pueblo y dile: purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Para mañana todos deben presentarse por tribus, y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces la familia que el Señor elija se acercará y presentará a sus casas. Y la casa que el Señor elija se acercará y presentará sus varones. Y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. Es palabra de Dios, pueden tomar asiento. Mire qué historia. Evidentemente se han metido en tremendo problema. Cuando la Biblia dice Dios está enojado, agárrese. O sea, no es enojo de hombre, no es como nosotros, ¿verdad? Que nos enojamos y nos hacen cosquillas y nos reímos rápido. El enojo del Señor es serio. Y fíjese, este hombre que es descrito ampliamente, Acán, lo van a ver que dice mucho de él, y eso lo vamos a ver la otra semana. Pero él ha cometido una falta grave. Dice que tomó algo que estaba bajo maldición. ¿Qué quiere decir con que agarró algo que estaba bajo maldición? Como les dije anteriormente, Josué recibió instrucciones para entrar en la tierra prometida. Y a él le dijeron claramente qué es lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Yo traje dos lugares de la Escritura donde el Señor los está introduciendo en el concepto de lo que es santo y de lo que es maldito, para que ellos comprendan. Ahora por la mañana estábamos hablando con los hermanos que están en dirección a bautizarse, y estábamos hablando de que el Señor ha dejado toda la Biblia como un legado, una historia a la que nos podemos referir, en la cual el Señor lentamente ha venido enseñándonos lo que significa cada cosa. Aquí Él está metiendo la seriedad de lo que es ser santo y la seriedad de lo que es ser maldito. Siempre va a ver usted las dos cosas opuestas en la palabra de Dios. Va a haber los hijos de Dios y los hijos del diablo. Va a haber los buenos, va a haber los malos. Va a haber el monte de la maldición y el monte de la bendición. O sea, va a haber las dos cosas opuestas todo el tiempo, porque son dos cosas que están en tensión en la Biblia. Y entonces, Deuteronomio 7 elabora acerca del asunto de la santidad y el asunto de la maldición, de las cosas que son destinadas a la destrucción. En vez de decir malditas, podemos decir son cosas destinadas a la destrucción. Y entonces va a estar en pantalla Deuteronomio 7 del 1 al 6. Dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra de la que vayas a tomar posesión, está hablando de la tierra prometida donde ahora ya ellos tienen los pies metidos, y haya desalojado delante de ti a muchas naciones, es decir, a los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, givitas y jebuseos, que son 7 naciones más numerosas y más poderosas que tú. Le voy a hacer una pausa ahí. Está mencionando 7 naciones. Una de las naciones que está mencionando ahí son los cananeos. Vamos a ver muy pronto en el futuro la pelea que condujo
a la que estamos ahora, porque han sido dos batallas hasta este momento. La primera fue la de Jericó y esta es la de Ai. Ai es la segunda ciudad y Ai es de los amorreos. Y ustedes, yo creo que ya lo se dieron cuenta cuando leímos el pasaje. Pero la cuestión es de que la primera ciudad fue la que reconocieron los espías. Lo que yo les estaba diciendo, que habían mandado 12 y vieron a esos hombres que eran grandes. Dijeron, esos hombres son gigantes. Y los muros de la ciudad son increíbles, no vamos a poder conquistar eso. Con el poder del Señor, con su ayuda, con su compañía, pudieron derrotar a Jericó. Y ahora llegan y ven una ciudad chiquita y dicen, bueno, vamos a tomarla fácilmente. Pero fíjese, son naciones poderosas. Ellos la veían, a una la vieron grande y a la otra la vieron chiquita. Pero el Señor ya les había dicho en Deuteronomio, son naciones que son más poderosas que tú. La única razón por la que ellos podían vencer el mal era porque Dios estaba con ellos. Pero para la grande necesitaban a Dios, para la chiquita no. Con la chiquita puedo yo solo. El Señor les está diciendo, necesito estar con ustedes para la grande y para la chiquita. Son más poderosos que ustedes. Así es el pecado. El pecado es más poderoso que nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios para los grandes y para los chiquitos. Sigue y dice, el Señor tu Dios te las haya entregado, el versículo 2, y las hayas derrotado, deberás destruirlas totalmente. Por eso les digo que es un cuadro espiritual de nuestra vida cristiana. Cuando nosotros nos enfrentamos contra un mal, tenemos que destruirlo totalmente. Dice, no harás con ellas ninguna alianza, no les tendrás misericordia. O sea, les está diciendo, no hagan componendas con el mal, no hagan arreglos con el mal, no hagan negocios con el mal, no traten de racionalizar el mal, no traten de entender lo que yo estoy tratando de hacer, desháganse del mal. La orden es clara. Eso es lo que el Señor está diciendo. Le dice, tampoco deberás emparentar con ellas, con estas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme, para seguir y servir a dioses ajenos. Entonces, fíjese lo que viene. El furor del Señor se encenderá sobre ustedes y los destruirá en un instante. Lo que ustedes deberán hacer con ellos es destruir sus altares, hacer pedazos sus estatuas, destruir sus imágenes de acera, echar al fuego sus esculturas. Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están en la tierra. No se siente como que le te están hablando a ti. No sientes, hermano, como que el Señor está hablando de ti en este momento. Dice, el Señor te ha escogido para que seas un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están en la tierra. Los cristianos somos un pueblo especial. Esto es un cuadro espiritual. El punto es que ellos sabían claramente lo que tenían que hacer. El Señor está siendo bien explícito. El Señor está siendo bien claro. Fíjese que antes de la conquista de Ai, o de la guerra contra Ai, porque fueron derrotados, claramente lo leímos ahora en el capítulo 7. En el capítulo 6, Josué les está dando instrucciones a la gente para ir a vencer a Jericó, para ir a la batalla de Jericó. Y fíjese lo que dice, también se los traje para que lo vieran. Está hablando de Jericó aquí, no está hablando de Ai. Dice Josué 6:17 y para adelante, dice, y será destruida en honor al Señor. Jericó la vamos a destruir. O sea, venía con la mentalidad correcta, vamos a destruirla. Lo vamos a hacer en honor al Señor, con todo lo que hay en ella. Solo quedará con vida Rahab la ramera y los que estén en su casa, porque ella escondió a los hombres que enviamos a reconocer al lugar. Ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. Le está dando indicaciones a los generales.
Le está dando indicaciones al pueblo. Le dice, ustedes tengan cuidado de no caer bajo condenación. No toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. Todo lo que sea de plata y oro y los utensilios de bronce, ídolo de hierro, se consagrarán al Señor y entrarán en su tesoro. Se les está diciendo, destruyan todo, los metales preciosos van para el tesoro del Señor. Si están hallando la conexión de la historia con lo que está diciendo aquí. Jericó estaba bajo maldición, estaba destinada a destrucción. Solo Jericó, o las 7 naciones y todas las ciudades que estaban en esa tierra, estaban destinadas a la destrucción. Y los metales preciosos, solo los de Jericó eran para el Señor, o los de todos. Era todo. Y ellos lo sabían. Estas palabras en Josué 6 confirman que ellos entraron a Jericó con el conocimiento pleno de lo que tenían que hacer. Y ahora, por razón de su desobediencia, Dios está enojado. Comenzamos a aprender aquí. ¿Qué hacemos para mantenernos agradables a Dios? Lo van a tener en pantalla. ¿Qué tenemos que hacer entonces para mantenernos agradables a Dios? La primera cosa es no culpar a Dios. Yo no sé, hermanos, si ustedes se dan cuenta, pero cuando a nosotros nos viene una desgracia, cuando a nosotros nos salen las cosas mal, al primer lugar que nosotros miramos es para el cielo. ¿No se han dado cuenta? Si anda una persona que tiene problemas mentales y se mete en una escuela y mata un grupo de niños, lo primero que dice la gente es, ¿y por qué Dios permitió esto? Y si una persona viene manejando mal su carro y arrolla a alguien, ¿y por qué Dios no hizo nada? Siempre estamos poniendo los ojos al cielo y tratándole de echar la culpa a Dios de todas las cosas que nos suceden. Yo he visto personas que están luchando con un pecado y dicen, es que Dios no me ayuda. Me han llamado y me han dicho esto, hermano, se lo estoy diciendo en serio. Me dicen, Dios no me ayuda. Y yo creo que de todos los lugares para los que tú tienes que ver, y de todas las personas, de todos los lugares a los que puedes ver para echar culpa, el cielo es el último lugar al que deberías de ver. De todas las personas a las que tú puedes ver para culpar, la última debería de ser Dios. Dios es santo, Dios no se equivoca. Fíjese que Josué, ustedes no se dan cuenta tal vez de esto, pero cuando le dice al Señor, prácticamente le está diciendo mentiroso. Le dice, o sea, ¿me nos trajiste acá engañados? ¿Nos engañaste para qué? ¿Para que nos destruyeran? Y el Señor le está diciendo, no, mis planes son estos. Y entonces le dice, o sea que nos engañaste. Le está diciendo mentiroso al Señor. Nosotros comenzamos a vivir la vida cristiana y comenzamos a sufrir esta tensión con el mundo. Comenzamos a ver cómo el mundo nos jala. Y nosotros decimos, Señor, ¿para esto me salvaste? ¿Para esto me salvaste? ¿Para que yo esté en estas? Culpamos a Dios. Culpamos a Dios todo el tiempo. Yo no creo que sea cuestión de que seamos hijos de Dios o no. No creo que sea cuestión de que el Señor permite o no permite. Yo creo que es cuestión de que nuestro pecado muchas veces nos está conduciendo a sufrir consecuencias. Yo creo que culpar al Señor muestra un estado de mente reprobado. Yo le traje un proverbio, Proverbios 19:3. Dice que la necedad lleva al hombre al extravío. Está ahí. Y le hace volcar su enojo contra el Señor. O sea, las personas no están pensando bien, hacen las cosas mal, y cuando le salen mal, se enojan y le dicen, tú eres el culpable de esto. Yo he comprobado en mi vida de que el Señor no te detiene la mano.
Hay cosas que simple y sencillamente son decisiones nuestras. El Señor nos ha dado libre albedrío y eso implica que es un problema porque nosotros decidimos las cosas. Fíjese de que siento que desconfiamos del Señor. Nuestra confianza debería estar totalmente en el Señor. Hicieron en los años 70 una encuesta. Yo no sé si ustedes alguna vez lo escucharon a este hombre, Walter Cronkite. Walter Cronkite era conocido como el hombre más confiable en toda Norteamérica. Así lo conocían. Hicieron una encuesta para preguntarle a la gente quién era alguien de confianza para ellos. Y Walter Cronkite se llevó el 40% de los votos. O sea, la gente dijo, no, él es confiable. El Papa Juan Pablo II se llevó el 26%. Billy Graham se llevó el 6% y el Señor perdió con únicamente el 3%. El gran perdedor, nuestro Señor. La gente no está confiando en Dios. No está confiando de la manera que debe hacerlo. Es difícil de reconocerlo, pero tenemos falta de confianza en Dios y eso nos lleva a echarle la culpa a Él. Hermanos, la fe y la confianza son cosas diferentes. Yo pienso que la fe viene del Señor, pero la confianza es decisión de nosotros. Es nuestra decisión. Proverbios 3:5 es muy famoso porque es muy necesario, es muy compartido porque lo necesitamos. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate bien que el proverbio no dice, pídele al Señor que te dé confianza en Él con todo tu corazón. Es una decisión que tenemos que tomar nosotros de confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra manera de pensar. Por tanto, debemos de confiar nuestras palabras, nuestros planes, nuestros pensamientos, todos completamente al Señor. Y cuando no salga como lo esperamos, creo que debemos de comprarnos un espejo. Josué ni siquiera consideró la posibilidad de que había pecado en el pueblo. Primero, a Dios, a culpar al Señor. No consideró, y así somos nosotros, ¿verdad? Necesitamos considerar nuestros caminos, considerar nuestras situaciones, no culpar a Dios para no volvernos desagradables a Él. Número 2, ¿qué hacemos para mantenernos agradables a Dios? No le pidas a Dios por lo que necesitas arreglar tú. Fíjate, van a tener en pantalla ahí Josué 6 y dice, entonces Josué se rasgó la ropa y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza, inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. Se aventaron un día. Fíjese, se rasgaron la ropa, hermanos. Para los que no saben esto, es la manera de indicar que ellos estaban sufriendo. Es una manera de luto. Se echaban ceniza en la cabeza, se echaban polvo, a veces también se vestían con cilicio, que es un tipo de manta, a veces se sentaban en ceniza, ¿verdad? A veces se postraban y ponían su frente en el piso en posición de adoración o en posición de reverencia. La cosa es de que ellos estaban penando a los muertos y estaban pensando de que eso era todo lo que podían hacer. Y miren lo que les dice el Señor del 10 al 12, que ya lo leyeron ustedes, se lo voy a leer de nuevo. Dice, el Señor le respondió a Josué, ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Fíjese bien que tiene signos de admiración ahí. Levántate. No te quedes en el piso. Israel ha pecado. Ha quebrantado el pacto que yo le ordené y además ha tomado de lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Y yo siento que esto es una lección para nosotros. Es una lección para nosotros. Cuando nosotros no nos deshacemos de nuestro pecado, no podemos vencer a nuestros enemigos.
Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, dice, no volverán a saber de mí. En pocas palabras, Dios le está diciendo a Josué, llorar no va a resolver el problema. Estar en el piso no va a resolver el problema. Estar quejándose y buscando culpables, señalando para un lado y para otro, inclusive para arriba, no va a arreglar el problema, ¿verdad? No importa cuánto se vistan de luto, no importa cuánto polvo se echen en la cabeza, esto no va a resolver el problema. El Señor les está diciendo, si no hacen algo con su pecado, hasta mi presencia misma se va a alejar de ustedes. Y es normal. El Señor es santo. El Señor no puede estar en presencia del pecado. Nosotros no queremos lidiar con nuestro pecado. ¿No saben ustedes de que el Nuevo Testamento dice de que el Espíritu Santo se puede contristar? El Espíritu Santo, que yo pienso que ahora el Señor ya no nos deja, pero yo siento que sí nos deja. Cuando se contrista, yo siento que el Señor está lejos de nosotros. Pero no es Él el que está lejos de nosotros. Nosotros nos hemos alejado de Él porque nosotros muchas veces no queremos lidiar con nuestro pecado. Estamos dejando pasar cosas. Fíjense que el día de hoy yo iba a utilizar la nueva versión internacional porque es un poco más clara que la Reina Valera contemporánea. La razón por la que no la ocupé es porque tiene un pensamiento, no es una traducción literal. Y para mí la palabra de Dios es importante, cada palabra es importante, una coma es importante. Y la cosa con ellos es de que no toda es traducción literal, no que partes es la traducción literal y hay partes donde ellos hacen una traducción dinámica, le llaman ellos. Traducción dinámica es una paráfrasis. Lo que quiere decir es que ellos toman un pensamiento y entonces dicen lo que el pensamiento está diciendo. Y nosotros lo comprendemos mejor. El problema con esto es de que ellos ahora están utilizando una mente que está acostumbrada al siglo XX o al siglo XXI, en la que nosotros aceptamos un montón de cosas que son desagradables a Dios. Entonces en el pensamiento dinámico están metiendo cosas que no está diciendo la Biblia. Y entonces nosotros tenemos una manera de pensar que no está correcta. Tenemos una manera de ver las cosas malas. Y si nosotros racionalizamos o metemos nuestro pensamiento moderno en las cosas del Señor, las cosas no casan. Las cosas no casan. ¿Verdad? De repente usted puede ver que hay cosas que se vuelven normales. Robar por poquitos se vuelve normal. ¿Cuántos de ustedes han ido al súper? Yo lo he hecho. O sea, ¿verdad? Porque el primero que voy a señalar es a mí mismo. Yo voy al súper y agarro una uva y me la meto a la boca. Es robar. Porque no la he pagado. Y no es mía. Levanten la mano los que van al súper y agarran una frutita y se la meten a la boca. ¿Verdad? Mañosos todos. Pero hermanos, eso lo que quiere decir es que nosotros tenemos un pensamiento modernizado, que estamos estandarizando el pecado. Para nosotros está bien, está correcto y nadie nos dice nada. Así, de esa manera, estamos permitiendo que el pecado tome control de muchas de nuestras cosas que nosotros hacemos. Y el Señor no las acepta. Al Señor no le parecen bien. Tenemos que lidiar con esas cosas. A veces dicen, no, es que ustedes son exagerados. Sí, sí hay que ser exagerados. Con el pecado hay que ser exagerados. Con el pecado hay que ponernos serios. Al Señor no le gusta el pecado. Y nosotros somos hijos de Dios. No podemos permitir el pecado, ni chiquito ni grande, de ninguna manera, de ningún tamaño. Entonces, el Señor no quiere estar con gente que no es santa. Somos un pueblo santo. Yo creo que no basta con considerar nuestros caminos, porque en el punto anterior les dije, consideren sus caminos. Y usted puede detenerse y considerarlo y decir, sí, la verdad, es cierto lo que dice el pastor, pero haga algo. Haga algo. O sea, no es suficiente considerarlo, no es suficiente encontrar el pecado. Hay que hacer algo, hay que resolverlo, hay que tomar una decisión, hay que deshacerse de eso. La gente, hermanos, no quiere lidiar con su pecado. La gente entiende
Entendemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos tomar cartas en el asunto. Mire, había un muchacho que tomó de más y fue a parar al hospital. Yo no sé si ustedes saben, pero si usted se pasa de tragos, puede ir a parar al hospital. Le da una intoxicación. Llegó el doctor, lo vio y lo reconoció, ya lo había visto antes ahí. Bueno, le dio su tratamiento, le dio el alta, salió a los 2 días y se fue directo para una zapatería. Del hospital a la zapatería, inaudito. Llega, ¿verdad? Y le dice a la muchacha que está atendiendo, estos zapatos me gustan, tráigamelos en del 12. Y la muchacha se le queda viendo a los pies y le dice, pero es que usted no casa más que el 9. Sí, es que fíjese que acabo de salir del hospital y me dijo el doctor que si seguía como voy a estirar la pata. O sea, se va a comprar zapatos más grandes para que le quepa la pata, según él. ¿Sí entiende lo que el doctor le está diciendo? Lo que pasa es que no quiere lidiar con su pecado. Tiene que deshacerse de él. Es falta de responsabilidad cuando nosotros podemos localizar pecado dentro de nosotros. Todos lo tenemos. Si no es chisme, hermano, tenemos pecado. Ninguno somos libres de pecado. Tenemos que localizar nuestro pecado y deshacernos de él, lidiar con él. Y hermanos, siempre va a haber un Jericó y siempre va a haber un Ai. Ustedes van a encontrar pecado pequeño, van a encontrar pecado grande, pero para todo necesitan la ayuda del Señor. Para todo. Ahora yo creo que no oren porque el Señor les quite su pecado. Ustedes tienen que hacer algo. Mire lo que dice Josué 12, dice, por esta razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Como les decía, el Señor no nos abandona, pero sí podemos contristar el espíritu. No podemos ser permisivos con el pecado en nuestras vidas. Punto número 3. No esperemos el juicio del Señor. Número 1, ¿verdad? No culpar al Señor. Número 2, no orar por aquello que nosotros debemos de resolver. Número 3, no esperar el juicio del Señor. Mire, el versículo 14 y 15, los 2 versículos finales del día de hoy, los vamos a leer otra vez, los van a estar en pantalla. Dice, para mañana todos deben presentarse por tribus, y la tribu que el Señor elija se acercará y presentará a sus familias. Entonces, al presentarse las familias, ¿verdad?, que el Señor elija, se acercará y presentará sus casas. Y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a sus varones. El que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues se ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. ¿Sabe lo que el Señor está haciendo? El Señor le está diciendo a ellos, ustedes son mi pueblo y yo no voy a permitir el pecado. Yo les voy a enseñar dónde está el pecado. Les voy a enseñar al culpable. Y el Señor dice, vamos a ir por tribu, por familia, por casa. Imagínense, o sea, va a comenzar a acercarse a aquel que ha hecho el mal. Yo creo firmemente, hermanos, de que estamos en un tiempo en que el Señor juzga nuestro pecado. Aquí lo que está pasando es que el que cometió el pecado está esperando hasta que el Señor lo encuentre. Y muchas veces nosotros estamos haciendo lo mismo con nuestro pecado. Estamos esperando hasta que el Señor nos muestre el pecado. Si tienes pecado en tu vida, que tú lo conoces y no quieres lidiar con él, va a llegar el momento en que el Señor va a lidiar con él por ti y va a ser grave.
Es mejor que nosotros lidiemos con nuestro mismo pecado, que nosotros seamos obedientes, que nosotros seamos conscientes, que nosotros hagamos algo, que tomemos una decisión. Nos va a doler menos lo que nosotros hagamos que lo que el Señor nos haga, porque el Señor es duro. El Señor es duro. Miren lo que dice Proverbios 29:1. El hombre, este versículo, hermano, yo nunca me lo pude sacar de la cabeza. Desde la primera vez que leí la Biblia de tapa a tapa, yo leí este versículo y es un versículo que me impactó. Y ojalá le impacte a usted de la misma manera y que le quede grabado en su mente y en su corazón. Se lo traje en 2 versiones porque no quiero que salgan de aquí a comprarse un par de zapatos. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá medicina. Se lo leo de nuevo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La Reina Valera contemporánea dice: el que se empecina ante la reprensión acabará en la ruina pronto y sin remedio. O sea, si usted ya recibió la reprensión del Señor, el Señor le está diciendo, usted tiene que tratar con su pecado, y usted no quiere tratar con su pecado, el Señor va a tratar con su pecado y va a tratar de una manera que usted después no va a encontrar la salida. Va a tener que aguantar lo que el Señor quiere hacer con su pecado y con usted. Yo he visto personas, y es triste decirlo, que el pecado de ellos, para el pecado, como estaba diciendo mi hermano Pablo ahora, la Biblia del torero, ¿verdad? Los pasajes nunca son para nosotros. De repente habemos quienes el Señor nos reprende y nosotros pensamos, oh, ese mensaje está bueno para el otro. No pensamos que es bueno para nosotros. No lo queremos tomar como propio. Y hay personas que eso lo llevan a un nivel elevado. Yo conozco personas que a nosotros nos parecía evidente su pecado y no querían lidiar con él. Y de repente el Señor les hacía cosas terribles, terribles. Nosotros decíamos, quizás porque no quería lidiar con su pecado. Y no podemos reírnos de eso, hermanos. Quiero que sepa que cuando a un hermano el Señor lo reprende, no se ría. No se ría. Porque cuando menos lo espere, también le llega a usted. Pero hay veces que la reprensión del Señor es dura, durísima, con aquellos que no quieren lidiar con su pecado personal. Cada uno tenemos nuestro pecado favorito. Yo no sé cuál es el tuyo. Tal vez el tuyo solo sea la lengua. El que es callado tal vez solo sea la mente. Otros tal vez hacen las cosas, pero no me mira nadie, ¿verdad? Porque lo hago escondido, lo hago en mi casa, nadie me mira, ¿verdad? ¿Cuál es tu pecado? Tienes que lidiar con él antes de que sea muy tarde. ¿Qué hacer para mantenernos agradables a Dios? No culpar a Dios. No orar por lo que necesitas arreglar tú. No esperar el juicio de nuestro Señor. Que cada uno se vuelva responsable de su propio pecado, que trate con él pronto y que se mantenga agradable a nuestro Señor. Esa es mi oración. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por el día de hoy. Te doy gracias por este hermoso pasaje en Josué. Gracias, Padre, porque hay muchas enseñanzas en él. Padre, yo sé que nos vas a enseñar más a partir de este pasaje. Te doy gracias, Señor, porque nos reprendes, porque tu palabra, Señor, nos sirve como una advertencia. Padre, tu palabra nos sirve como un escudo, nos protege de tu ira, Señor, nos protege del mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos señalado que nosotros necesitamos tomar cuidado de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de la manera como lo decimos, de la manera como actuamos, de manera que podamos ser continuamente agradables a ti. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, para que le des la fuerza y el poder para tomar la decisión que necesitan tomar. También, Padre, te pido por todos aquellos que no han recibido a Jesucristo. Te pido de que toques sus corazones, que busquen, Señor, tu salvación,
Padre, la oportunidad de ser tu hijo está abierta hasta el día en que tú regreses. Te doy gracias, Señor, por el amor que nos muestras haciendo todas estas cosas. Es en Cristo Jesús que te doy gracias. Amén. Bendito sea el Señor.